Bueno, estamos en este lugar emblemático, en la Basílica de San Pablo Extramuros. Tenemos aquí enfrente, detrás vuestro, la tumba de San Pablo y esta grandiosa basílica que a todos nos ha impresionado cuando hemos entrado aquí, con esas dos imágenes de San Pedro y San Pablo, ¿no? Y estamos, fijaros, terminando esta peregrinación, este camino que hemos hecho aquí en Roma. Hemos estado en la cuna de nuestra iglesia, en la cuna hemos estado en el Vaticano, allá hemos visitado la tumba de San Pedro y ahora venimos aquí para terminar esta peregrinación a la tumba de San Pablo. Pedro y Pablo, que ciertamente son como esas dos columnas importantes de la iglesia, ¿no? Pedro la cabeza, la roca, San Pablo aquel que evangeliza, aquel que anuncia el evangelio a todo el mundo, ¿no? Y fijaros cómo es la providencia, que en este último día estamos aquí en la casa de este gran evangelizador y también escuchando este evangelio y estas lecturas que ciertamente parece que están puestas para nosotros en este último día, ¿no? Fijaros, las lecturas de hoy, ciertamente en este primer sábado de Pascua, están insistiendo y nos han insistido en algo, no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Jesucristo está insistiendo en algo. Durante estos días hemos escuchado los relatos de las apariciones de Jesús a tantas personas, pero hoy, además de aparecerse, está insistiendo en algo, ¿no? Bueno, en todas sus apariciones decía algo en esto, ¿no? Si os habéis fijado, el Señor nos está invitando a anunciarle, a proclamarle, a llevar el mensaje que hemos recibido a los demás. Esto es lo que les dice a las mujeres, ¿no? Anunciad a mis hermanos, ¿no?, que me habéis visto. A los discípulos, a los dos discípulos, id a donde vuestros hermanos y decidles que yo vivo y estoy resucitado. A los apóstoles, fijaros, cuando se les aparece, les echa en cara su incredulidad. ¿Por qué no habéis creído? Y les dice al final el Evangelio, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio, ¿no? Y ciertamente si alguien hizo esto fue San Pablo, ¿no? San Pablo, después de su conversión, pues sentía esta necesidad. Y esta es la necesidad que uno siente cuando ha experimentado el amor de Cristo, su misericordia, cuando se ha encontrado con Jesucristo. Es que no puede resistirse, tiene que anunciarlo a los demás, tiene que anunciarlo. Y si no lo anunciamos es que todavía no conocemos a Jesucristo, no conocemos su amor, no hemos tenido esa experiencia viva de Cristo. Es decir, lo que nos hace anunciarlo al mundo entero y hablar de Él a los demás es haber experimentado en nosotros su amor y su misericordia, ¿no? Yo creo que estos días también para nosotros han servido para esto, ¿no? Para encontrarnos con Cristo aquí en Roma, en la cuna de nuestra iglesia, y ahora estamos llamados también nosotros, cada uno, ¿no?, cuando ha escuchado esta palabra del Señor, pues no sé lo que habréis sentido en vuestro corazón, qué es lo que el Señor os ha podido decir. Pero a mí clarísimamente lo que me está diciendo está claro, y en este santo lugar, aquí en la cuna de San Pablo, pues anunciárselo, ¿no? Anunciar lo que el amor de Dios y el Evangelio a todos los demás, ¿no? Como decía San Pablo, ¿no? Ay de mí si no evangelizase. Es que San Pablo no podía no evangelizar, aunque le persiguiesen, aunque tuviese que pasar por cárceles, por suplicios, por 1000 penurias, que las pasó todas, ¿no? Pero él no podía dejar de evangelizar, ¿no? Y así los santos, también hemos estado estos días, ayer estuvimos en el Jesús, allí estaba nuestro patrón, San Ignacio, su cuerpo, y también estaba allí la reliquia del brazo de San Francisco Javier, ¿no? Esto es lo que sentía también San Francisco Javier, ¿no? Ese ardor, ¿no? Le ardía su corazón y su deseo era anunciar el Evangelio a todo el mundo, y es lo que hizo, ¿no? Yéndose pues lejos a las Indias, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos que pedirle en este día también al Señor por intercesión de San Pablo, ¿no? Y mirad, os voy a dar unas pistas pues para que nuestra evangelización también sea eficaz, ¿no? Porque si tenemos que evangelizar tenemos que tener ciertas cosas claras, ¿no? Hoy el Señor nos dice esto, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio, ¿no? Y mirad, 4 claves, ¿no?, para poder evangelizar y saber lo que es verdaderamente evangelizar. La Iglesia, su vocación es evangelizar. La Iglesia no está pues para estar en el mundo, sino la Iglesia fue creada por Cristo para anunciar el Evangelio, para llevar al mundo su amor y su salvación, su mensaje, el Evangelio. Por tanto, primera clave, ¿no?, a la hora de evangelizar. No fijarnos tanto
en los que vienen a la Iglesia, en los que se apuntan en la Iglesia, es decir, en los que se bautizan, en los que hacen la primera comunión, en los que se casan, en los que es importante. Y todos los párrocos en nuestras parroquias siempre hacemos una estadística. Este año se han bautizado tantos, han hecho la primera comunión, y cuando va bajando decimos, bueno, la cosa no va tan bien porque cada vez son menos bautizados, cada vez son menos los que hacen la primera comunión, y muchas veces tenemos la tentación o el peligro de fijarnos en eso. Bien, pues bueno, hay que darse cuenta de eso. Pero si nos quedamos solo en eso, hemos fallado. Lo importante es, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestra vida también, en nuestras familias, contar a aquellos que salen a evangelizar, porque la Iglesia no está para recibir a la gente, sino la Iglesia está para evangelizar a los demás. Por tanto, cuando una iglesia, cuando una parroquia, cuando una familia, cuando una comunidad está sana, es que tiene la capacidad de evangelizar, de anunciar el amor del Señor a los demás, ¿no? Y este es un punto para medir verdaderamente si nuestra vida y nuestras parroquias, nuestras iglesias son verdaderamente evangelizadoras y no están simplemente preocupadas de ellos mismos, ¿no? Segunda clave, tenemos que tener un plan, una estrategia. Pero ¿cuál es esa estrategia? ¿Cuál es ese plan para poder evangelizar? Pues es el Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer planes, podemos idear cosas, pero es el Señor el que siempre va por delante. Siempre el Señor va por delante, ¿no? No lo olvidemos, ¿no? Todos los planes y todas las cosas que nos ayuden a evangelizar mejor, pues por ejemplo en nuestra diócesis, pues tenemos formas o medios para evangelizar, ¿no? Pues retiros de Maús, movimientos, tenemos la televisión, Betania, tenemos pues no sé, los medios que utilizamos, todo eso está fenomenal y hay que hacerlo. Pero no es lo fundamental es el Espíritu Santo que nos va encaminando y nos va iluminando en cada momento por dónde tenemos que ir y tenemos que estar atentos a eso, si no vamos a equivocarnos y en nuestra vida pues también dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que es la fuerza que mueve la evangelización, ¿no? Esto es lo que hizo San Pablo, ¿no? San Pablo se dejó mover por el Señor y por el Espíritu Santo, ¿no? Tercera clave, no detenernos en la conversión inicial. Fijaros, muchas veces vemos que la gente se convierte, pues porque ha tenido la experiencia de un retiro de Maús, ha tenido la experiencia de un seminario de vida en el Espíritu, ha tenido la experiencia de unos ejercicios espirituales, ha tenido una experiencia de una peregrinación como esta y se ha encontrado con el Señor y ya viene a la iglesia, ya viene, parece ser, pues a la misa de domingo y ya ha empezado a dar también catequesis o a colaborar un poquito en la parroquia y parece que con eso ya lo ha hecho todo. Pues no, todavía uno ha empezado, uno tiene que hacer el camino y esa conversión inicial hay que cuidarlo y hay que alimentarlo. Y la Iglesia está también para ayudarles a hacer esto, ¿no? Así ocurrió con San Pablo también. Después de su conversión, camino de Damasco, ciertamente él tiene esa experiencia fuerte del Señor y su deseo es anunciar el Evangelio, pero no sabe cómo hacerlo. El Señor le dice, mira, vete a Damasco, allí encontrarás a Ananías, un hombre piadoso y santo que te va a ayudar. Y estuvo un tiempo con él. Muchas veces esto lo olvidamos. Él fue su director espiritual, él es el que le ayudó a ver qué es lo que Dios le pedía. Pues también nosotros necesitamos esto, que no lo olvidemos, que no nos conformemos con esa primera conversión, ¿no? Con esa primera experiencia, pensando que ya lo hemos hecho todo, ¿no? La Iglesia tiene que acompañar a todos estos, pues para que verdaderamente luego se conviertan en verdaderos evangelizadores y salgan a anunciar el Evangelio. Y en cuarto lugar, también importante, lo que no sirve y molesta, quitarlo. ¿Cuántas veces, no? En nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, solemos decir eso de que es que siempre se ha hecho así y hay que hacerlo así. Es que no tenemos otra forma de hacerlo. Pues no, aunque siempre se haya hecho así, si no sirve ahora, hay que quitarlo. Incluso quitar personas que muchas veces están ocupando bancos o están molestando y dificultando esa misión de evangelizar. Bueno, no se trata de expulsarlos, nadie se le expulsa de la iglesia,
pero sí, ciertamente, pues a llamarles a una conversión, y si no, pues a no contar con ellos, porque no podemos estar entretenidos en alimentar a personas que están dificultando la misión de la Iglesia. Tenemos que ser valientes. San Pablo nos lo muestra también. San Pablo, uno puede decir, bueno, es que era un poco radical San Pablo, ¿no? Y era un poco además exigente y un poco duro, ¿no? Pues cuando se enfrenta a San Pedro, ¿no? Se enfrentaron, bueno, no hubo un enfrentamiento en plan, ¿no? Allí, pero bueno, sí que hubo un cierto desacuerdo, ¿no? Que se solucionó, pero San Pablo era muy claro y al final San Pedro le tuvo que dar la razón, ¿no? En muchos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando San Pablo quería abrir el Evangelio a los gentiles, ¿no? Y los judíos que se habían convertido al cristianismo querían que los gentiles, los que eran paganos y no eran judíos, pasasen por los ritos, por ejemplo, de la circuncisión que los judíos hacían, ¿no? Pensando que para ser cristianos también tenían que pasar por esos ritos. Y San Pablo se plantó y dijo a aquellos judíos que eran partidarios de eso, mira, chicos, es que por ahí no paso. Y si no estáis de acuerdo conmigo, pues marcharos. Y se plantó. Bueno, pues esto también hay que hacerlo en la Iglesia, cuando hay que hacerlo, para poder evangelizar, porque es que si no nos quedamos en nuestras parroquias, en nuestras casas, pensando que así, pues ya está, ya lo hemos hecho todo. Y el mundo necesita conocer al Señor, necesita del amor del Señor, ¿no? Bueno, pues 4 claves, ¿no? 4 claves, ¿no? Os las repito, ¿no? Os las repito. Mira, yo creo que son importantes, ¿no? Medir nuestra evangelización no por los que entran, sino por los que salen. Nosotros estamos llamados a salir fuera y a evangelizar. Aunque no nos hagan caso, fijaros hoy en el Evangelio, fueron las mujeres a donde los apóstoles y les dijeron, oye, hemos visto a Cristo resucitado. Y ni caso, estáis locas, son unas locas. Fueron los otros 2 discípulos a donde los discípulos y hemos visto a Jesucristo resucitado. Es que no pueden aguantarlo. ¿Qué decís? Esto no es verdad. Es que no les creyeron. Vamos a ir nosotros ahora a casa y vamos a decir, joder, qué bien me lo he pasado, qué maravilla, estaba allí. Y la gente, aunque no os lo diga a la cara, va a pensar, qué locos, qué manera de perder una semana, cansados, reventados. Si veis a alguno lesionado, además, si no habéis hecho más que pasar penurias. Y yo estaba allí tumbado en un balneario. Bueno, lo digo que ahora igual alguno necesita un balneario después de cuando vuelva a casa, ¿eh? A mí igual también me vendría bien un día, una tarde, ¿eh? Pero, ¿entendéis? Es decir, tenemos que evangelizar. Bueno, y quería repetir, y no me quiero extender en cada una, pero recordároslo, ¿no? Tenemos que tener una estrategia, pero es el Señor el que nos guía, ¿no? En segundo lugar. Y no detenernos, ¿no? En esta experiencia que hemos tenido en este día, en estos días, sino que seguir caminando. Desde la diócesis vamos a seguir haciendo peregrinaciones. Tenemos también mucha oferta evangelizadora, retiros de Maús, de vida en el espíritu, ejercicios espirituales. En las comunidades tenemos pues grupos de lectura evangélica. Tenemos muchas cosas en las parroquias para ofreceros. Buscar algo de esto para ir alimentándoos, porque todavía esto no es más que empezar. Y en cuarto lugar, es decir, todo lo que os molesta para seguir a Jesucristo, quitarlo. No tengáis miedo. Esto siempre lo he hecho así. Bueno, pues no hace falta que sigas haciéndolo así. No hace falta. Haz otra cosa. Cambia. Si eso que haces siempre no te ayuda, haz otra cosa. Prueba otra cosa. Es que yo rezo todas las mañanas, por las noches, voy a misa los domingos y eso me basta. Siempre he hecho esto y esto me basta. Bueno, siempre has hecho esto. Igual no se trata de quitar eso, pero igual se trata de hacer alguna cosa distinta. Y bueno, y cosas que igual que hacemos que pensamos que están bien, pues uno puede hacer meditación, yoga y cosas de estas y piensa que igual eso le está haciendo bien. Bueno, pues yo te diría, pues revísalo, porque en la Iglesia tienes otras muchas cosas que te van a hacer muchísimo bien. Un retiro, o unos ejercicios espirituales, o entrar en un grupo de oración en la parroquia que no tenga cosas raras, te va a hacer muchísimo bien y te va a abrir un campo y tu vida a otra realidad. Bueno, pues pedimos en este lugar aquí que San Pablo, que el Señor a través de la intercesión de San Pablo nos dé este corazón ardiente para ser también nosotros evangelizadores como Él. Así sea.